Un formulario es una herramienta muy útil para recoger opiniones sobre un tema. Por ejemplo, hacer una encuesta de satisfacción después de una clase, después de un evento. También sirve para inscripciones a eventos, a cursos y para recopilar información de cualquier tipo que luego acabará guardada en una tabla. En este vídeo vamos a ver una serie de cuestiones básicas sobre la creación de formularios con Google. Empezaremos con cómo crearlo, cómo crear preguntas y cómo enviar el formulario a aquellas personas que nos interesa que lo reciban. Para crear un formulario, lo primero que vamos a hacer es ir a Drive y ahí en Nuevo iremos a Más y ahí tenemos formularios de Google. Hay otra opción bastante útil, en mi opinión, que es ir aquí arriba a este centro de aplicaciones de Google y buscar la aplicación Formularios, que tiene este aspecto. Entonces en ella nos van a aparecer los formularios a los que tengamos acceso. Podremos seleccionar solo los nuestros o los de cualquier propietario que nos permita, a los que se nos permita acceder. Hacemos aquí mismo sobre el más, hacemos clic y aquí tenemos ya lo que sería una plantilla de un formulario sin nada. Vamos a ponerle el nombre, inscripción, por ejemplo. Vamos a llamarlo inscripción. Aquí podremos escribir una descripción del formulario que vaya más allá de ese nombre. Formulario destinado a recoger los datos, etcétera, etcétera. Y si se da el caso que estamos recogiendo datos personales, aquí deberíamos recoger las condiciones de uso de los datos según la LOPD o Ley Orgánica de Protección de Datos. Deberíamos tener un texto que recoja para qué se van a utilizar, etc. Aquí arriba tenemos el nombre del formulario, aquí arriba a la izquierda. Si ya le hemos puesto un título, al hacer clic sobre él, tomará el título como nombre. Eso lo podemos dejar así o lo podríamos cambiar. Antes de entrar a crear las preguntas, otra cosita más, y esto sobre el aspecto. Aquí tenemos paleta de colores, podemos modificar este color de aquí arriba, o incluso haciendo clic en esta esquina, pues tenemos una serie de imágenes prediseñadas que podríamos utilizar para darle otro aspecto a nuestro formulario. Incluso podemos ver aquí abajo a la izquierda que tenemos subir fotos y tus álbumes, y lo podríamos personalizar con las imágenes que deseemos. Y daríamos aquí seleccionar, por ejemplo, y se cargaría y tendríamos este nuevo aspecto del formulario. Una vez que ya hemos creado el formulario, toca crear las preguntas. Bueno, vamos a empezar. La primera pregunta podría ser el nombre. Vemos aquí a la derecha, podemos seleccionar entre diferentes tipos de preguntas. La más básica es la respuesta corta, que es un texto cortito a responder. Los formularios de Google ahora, en función de lo que escribamos aquí como pregunta, son capaces de predecir, o a veces son capaces de predecir qué tipo de
de respuesta vamos a necesitar. En este caso, automáticamente ha ido a respuesta corta. Si hacemos clic aquí, veríamos todas las respuestas, todos los tipos de respuesta que tiene. Y vamos a ir viéndolas poco a poco. Entonces, esta primera respuesta corta es la que se adapta a cosas como el nombre, el apellido, población, el código postal, etc. Y si a veces no hace falta, pero en otras ocasiones pues puede hacer falta una descripción. El nombre, por ejemplo, el nombre de la persona interesada. En este caso no aporta nada más, pero bueno, esto sería el sentido de la descripción. Y aquí en la parte inferior vemos que tenemos este control que dice obligatorio, y como es una descripción, el nombre va a ser un dato obligatorio en todos los casos, con lo cual lo marcamos aquí, de tal manera que luego la persona usuaria no tenga otra que meter este dato, o si no, no podrá enviar el formulario. Una vez que tenemos la primera pregunta, pues vamos a añadir otra más. Hacemos clic aquí, añadir pregunta, y por ejemplo vamos a decir edad. Edad. Vemos que se ha convertido en respuesta corta. Interesante. Vamos a ponerlo obligatorio también, y vamos a pedir otra, el correo electrónico. Y se ha convertido también en respuesta corta. Bueno, el siguiente va a ser sexo. Vemos que nos sugiere, o sea, ha seleccionado selección múltiple, y aparece aquí hombre-mujer, prefiero no decirlo, u otro. Pues podemos coger, y lo que nos sugiere lo podemos coger, o si no, podemos escribir lo que nos parece. Y en este caso también, pues digamos, bueno, es obligatorio. Vamos a coger otra. Vemos que esta segunda respuesta múltiple nos aparecen como estos botones de radio, se les llama, y únicamente podremos seleccionar uno, no más. La siguiente es sobre aficiones. Entonces, aficiones, vamos a ofrecer queremos ofrecer 4 opciones para que seleccionen aquellas de su interés. En este caso, habrá quien tenga una, quien no tenga ninguna, y quien tenga 2 o 3. Entonces, para poder seleccionar más de una, tenemos que ir a las casillas de verificación. Entonces ponemos aquí deporte, lectura, arte, música. E incluso podríamos añadir aquí, añadir respuesta otro. Y y lo dejamos así. Este es un tipo de pregunta que, como he dicho, se podrá seleccionar más de una. Vamos a seguir adelante y vamos a preguntar de qué provincia es. Inicialmente nos pone respuesta corta. Podría valer perfectamente. Pero si lo que deseamos, o si las posibles respuestas son, por ejemplo, los territorios, pues Guipúzcoa, Álava, Vizcaya, Navarra, incluso Cantabria, los que sean, pero tenemos un número limitado, un número de respuestas, o son todas todas las provincias de España, o lo que sea, o países, una serie de países. A la hora de luego hacer los resúmenes, nos interesa que todos respondan igual. Por ejemplo, cuando se dice Guipúzcoa, o que todos lo escriban sin U y con K, o lo escriban con la U y con C, pero que
no suceda que uno escribe de una manera y otro escribe de otra manera, porque luego a la hora de hacer un resumen pues va a complicar un poquito la cosa. Entonces, en estos casos es interesante dar ya las respuestas posibles para que se elija entre ellas. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a hacer es con un desplegable en este caso. Entonces pondremos, por ejemplo, Guipúzcoa, Vizcaya, Araba, bueno, y lo dejaremos, igual lo ponemos en obligatorio. Entonces esto, vamos a tener un menú desplegable en el que seleccionaremos una provincia u otra. Vamos a ver ahora otro tipo de pregunta. Por ejemplo, vamos a preguntar sobre la opinión que tiene sobre los parques de Donosti. Tu opinión sobre los parques de Donosti. Y le voy a introducir una descripción para aclarar un poco lo que queremos. Y para eso voy aquí a estos puntitos de aquí abajo y descripción. Y le digo, contesta si te sientes satisfecho o insatisfecho con el trabajo del ayuntamiento, por ejemplo. Y lo que queremos es que se valore pues dos aspectos, que pueden ser el cuidado y el aspecto del parque. Y en los dos que se valore entre el 1 y el 5. Pues para ello iremos aquí y elegiremos cuadrícula con varias opciones. En las filas escribiremos qué es lo que queremos valorar: el cuidado y el aspecto. Y en las columnas escribiremos cuál es nuestra valoración. Por ejemplo, marcamos el 1 y escribimos insatisfecho. Podemos marcar el 2, un 3, un 4 y el 5 satisfecho. Y aquí en este lo tendríamos ya preparado, y aquí abajo tenemos en lugar de aparecer que es obligatorio contestar en esta pregunta, en este nos dice que si lo marcamos va a ser obligatorio que se opine sobre el cuidado y va a ser obligatorio que se opine sobre el aspecto. Y esta la tendríamos ya. Y una última, vamos a añadir tu satisfacción general. Cuando hemos escrito aquí satisfacción, nos ha ofrecido escala lineal, que es otro de los que nos queda. Y entonces podemos seleccionar aquí desde 0 o desde 1 hasta 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Por ejemplo, si ponemos 7, podemos poner una etiqueta insatisfecho para el 1 y satisfecho para el 7. Bueno, vamos a ponerlo como el otro, le pondríamos un 5. Y vamos a ponerlo como obligatorio también. Y vamos a crear otra pregunta para cerrar el círculo del tipo de preguntas que se pueden hacer. Por ejemplo, ¿a qué hora te levantas a la mañana? Vamos a preguntar sobre la hora. Entonces, si preguntamos sobre la hora, tenemos una opción aquí que es hora y otra que es fecha.
Por ejemplo, fecha se podría utilizar si lo que pedimos es la fecha de nacimiento, si pedimos una fecha, la que sea, y en este caso, ya que hemos puesto a la hora que te levantas en la mañana, seleccionaríamos hora. Y entonces, pues ahí con esto se haría también. Y obligatorio. Con esto tendríamos ya creado un formulario. Para acabar este primer vídeo, vamos a ver cómo se envía el formulario. Una vez creado el formulario, llega el momento de distribuirlo y hacérselo llegar a las personas que nos interesan. Aquí arriba tenemos enviar, pero antes de ello vamos a ver una cosita aquí en configuración. Aquí tenemos, lo primero, requiere iniciar sesión. Cuando se trata de G Suite, de Google Apps, es posible restringir el acceso a los usuarios de la organización. De esta manera, este formulario únicamente estará accesible para las personas que tengan cuenta en EASO Politécnico A. Y luego también es posible limitar a una respuesta. Si es una inscripción para un evento, lo que haríamos sería limitar a una respuesta para que las personas no lo envíen una y otra vez. Y otro tercer control que vamos a ver ahora, luego ya veremos otros, es editar después de enviar. Nos podemos haber dado cuenta de que hay algo que teníamos que corregir, que no lo hemos metido bien, y si se marca esto, el usuario, después de enviarlo, podrá editarlo otra vez. Bueno, vamos a quitarlo y en este caso lo dejaríamos restringido a los usuarios de la organización y haríamos aquí a guardar. Iríamos a enviar. Entonces enviar ofrece diferentes opciones. En este caso, como está restringido a usuarios de la organización, nos permite recoger automáticamente su nombre de usuario. Si queremos una encuesta anónima, esto no deberá estar marcado. Cuando está marcado, el usuario vamos a dejar marcado, entonces el usuario recibirá un aviso cuando quiera rellenarla, señalándole que su dirección de correo se va a registrar. Se puede enviar por correo electrónico. Entonces, desde aquí mismo, escribir las direcciones de correo que queramos, el asunto y el mensaje. Y si esto no está seleccionado, enviará el formulario como un enlace. Si seleccionamos aquí, dentro del mismo formulario aparecerán todas las preguntas del formulario, dentro del mismo mensaje. Esto de aquí nos genera una dirección, una URL que podemos acortar y que la podemos enviar o poner donde nos parezca. Este tercero nos da un código que permite insertar este formulario en una página web o en un blog. Y también lo podríamos compartir por medio de Google+, Facebook o Twitter. Con esto haríamos ahora copiar y tendríamos copiado este código. Bueno, así sería como lo distribuiríamos y vamos a ver cómo ha quedado. Vamos a vista previa y lo tenemos aquí. Dado que lo hemos restringido a la organización y además lo hemos configurado de tal manera que recoja el correo electrónico de quien lo cumplimenta, aquí aparece un mensaje que lo señala. Y aquí tenemos pues las preguntas tal y como aparecen. Vemos ahí cómo aparece tu respuesta en el caso de las preguntas abiertas. Vamos a ver, a poner Miquel 34, mi correo @easo.eus, voy a poner hombre, aficiones, deporte y música, provincia de Guipúzcoa,
con el cuidado estoy bastante satisfecho, me avisa que en la otra también tengo que meter, y con el aspecto medianamente satisfecho. Y mi satisfacción general, voy a poner que es un 4. ¿Yo creo que me levanto a la mañana? Pues a las 7. Y enviar. Le puedo pedir que me envíe, dado que coge mi correo electrónico, yo le puedo decir que me envíe una copia de mi respuesta si así lo quiero. Lo debe enviar y tengo aquí un mensaje: se ha registrado tu respuesta, enviar otra respuesta. En el caso de que solo permita una, no me mostraría este mensaje. Y con esto ya está todo lo que sería preparar un formulario para una inscripción. Haz clic sobre la opción deseada para ir al siguiente vídeo.